Hola estudiantes, mi nombre es Romina Mora, voy a ser su profesora de arte a lo largo del año. En esta plaquita tienen el código de Classroom. Y antes de adentrarnos en el tema que traje para hoy, lo que me gustaría es que conversemos un poco y que veamos la idea un poquito de lo que es el arte en la sociedad y para qué sirve y más que nada para qué esta materia está incluida en la educación. Y por eso vamos a decir, acá pondremos cuál es la importancia del arte en la sociedad. Y vamos a decir que el ser humano por naturaleza es artista, porque si bien la naturaleza nos dota desde el comienzo de la humanidad con elementos necesarios para nuestra subsistencia, tenemos la necesidad de crear y de expresarnos. Esa es la clave fundamental para que este espacio sea importante. Entonces, por ende, el arte comienza con el origen de nuestra humanidad, porque si viene con nosotros, comienza con el origen. Nos sirve y nos sirvió como medio, forma y fuente de expresión. Si hablamos de expresión, vamos a hablar de símbolos. Y es toda esta simbología la que representa otro tipo de lenguaje, que no es ni el oral ni el escrito, y que es el lenguaje visual. Cada uno de nosotros reconoce a grandes rasgos estos iconos, eh, lo que significa cada uno, y podemos no entender alguno que otro, pero en general casi todos sabemos de qué se trata. Por ejemplo, cuando estamos buscando el baño en algún lugar, no buscamos que diga damas o caballeros, sino que buscamos estos muñequitos que son estos símbolos que se armaron, que inclusive muchas veces no son claros, como por ejemplo cuando representan el, a la mujer con una flor y al hombre con un paraguas, que, que podemos llevarlo eso a algo medio discutido, si se entiende o no se entiende. Pero bueno, así todo lo decodificamos. Eh, Sin embargo, no lo vamos a ver solamente al arte como una manera de expresarse. También lo vamos a ver como una manera creativa. Este tiene un efecto liberador, curativo y de desarrollo personal. Además, socialmente el hombre tiene la necesidad de pertenecer, de sentirse identificado. Y esto nos da un vínculo de comunicación y de interacción. Las artes nos enseñan diferentes realidades culturales a través de las generaciones y mientras las apreciamos, somos capaces de combinar nuestra comprensión del mundo con nuestras emociones del momento. Bueno, por tanto ya charlamos un poquito de lo que significa el arte en la sociedad y nos vamos adentrando un poquito en el tema, ¿no? Que sirve como medio de comunicación, de que sirve para expresarnos, de que podemos curarnos con el arte y que puede ser algo liberador. Y justamente, como decíamos antes, de que el ser humano necesita expresarse desde un principio, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con las pinturas rupestres y hasta con obras contemporáneas. Lo importante de esto es que todas estas obras, elegí estas en particular, pero podemos elegir un montón de otro tipo de expresión artística, ¿no? Eh, Estas obras, todas marcan una etapa social. Las personas están demostrando qué es lo que están viviendo en ese momento. Y eso queda plasmado. Es importante para las nuevas generaciones, inclusive para tomar referencia de todo eso. Y como hablábamos, y como dije antes, el arte se puede utilizar como curativo, porque genera muchas cosas, emociones de todo tipo.
y que además ayuda a nuestro desarrollo personal en otras áreas en las que no tienen nada que ver que ser artísticos. Por eso de ahí esta imagen que es lo que muestra nuestras partes del cerebro y qué es lo que se motiva con el arte y así todo ayudan muchísimo para desarrollar las otras actividades. Vamos a encontrar ramas del arte, por ejemplo, la arteterapia, que la arteterapia sirve eh, muchísimo, no como materia, sino como una forma de expresión, porque tiene un efecto liberador para quien lo practica y lo disfruta. A partir de 1920 se dieron cuenta y lo empezaron a utilizar como una herramienta curativa y se formaliza justamente porque los médicos de salud mental se dieron cuenta que muchos pacientes que no podían expresarse libremente lo hacían a través de un medio artístico. Entonces, este gran hallazgo, que fue innovador, es recontra importante porque lo que demuestra también es que no se necesita una habilidad. Lo único que se necesita es ganas para practicarlo, para poder pasarla bien, para generar un entorno eh, creativo y cómodo para que la persona pueda expresarse y sentirse bien. Y como dije que íbamos a hablar de todo, de todas las cosas que producía, nos vamos a encontrar con el arte como medio de comunicación y crítica social. Se le llama artivismo y se refiere a un grupo de personas que ejercen actividades artísticas con el propósito de promover o impulsar un cambio en la sociedad. Generalmente se basan en temas tabú, en reclamos, en concientización de temas, ya sean políticos o sociales. Y aunque el término es relativamente nuevo, esta plataforma y herramienta de expresión sirvió para realizar cambios importantes en la sociedad, principalmente en momentos de represión, en donde no se podía, las personas no se podían expresar libremente. Entonces, las luchas independentistas, la búsqueda implacable de la democracia o la demanda por el respeto a los derechos humanos, todo esto se hizo a través del arte. ¿Mm? Eh, Tiene una función estética, eh, tiene una forma de entretenimiento, de escape a la realidad, mueve las masas, tiene un impacto colectivo en la sociedad. Eso no es imposible de negar, ¿no? Este tipo de artivismo lo que tiene como fin es generar cambios positivos en la sociedad y crear conciencia de algo, exponerlo y ver qué se hace con eso. Acá les comparto algunas formas de artivismo y encontramos el arte callejero, por ejemplo un graffiti o una performance en la que participan personas en vivo y en directo. Y también tenemos el artivismo en las redes, que es muy importante porque es un fenómeno de actividades artísticas de forma colectiva impulsado a través de la red. Todo el tiempo esto se está manifestando como crítica social, llamados de justicia, concientización de algo, etc. Además, en Internet podemos verlo como el escenario de como figura estrella, ¿no? Para esto, ya que tiene un alcance masivo. Y cuando hablamos de todo esto, no podemos escapar a la apreciación de que lo importante que es apreciarlo, apreciar el arte, porque al apreciar el arte tenemos una alternativa para entender la vida, a nosotros y a nuestro entorno. Por ejemplo, cuando vemos una película, una obra de teatro,
la danza, la música, la literatura, miramos una pintura, generalmente tratamos de buscar un significado detrás de esta historia, de qué es lo que el artista quería transmitir, y lo interpretamos en función de lo que sabemos de la vida, es decir, que lo llevamos a lo nuestro, a nuestra realidad también. Entonces, a partir de ahí podemos hablar de otra cosa más, que sería el autoconocimiento a partir del arte. ¿M? Nos conocemos a nosotros mismos a través del arte. Esta imagen eh, habla un poquito de eso. Y lo que nos dicen es que al apreciarlo pasan cosas muy importantes porque nos identificamos con el artista, reflexionamos con nosotros mismos y experimentamos nuestros sentimientos. Aprendemos sobre el pasado y el presente y el futuro. Nos metemos en la realidad del artista y además podemos crear nuestras propias realidades. Bueno, por eso pareciera eh, que esta materia es como decorativa en la educación. Pero a partir de lo que hablamos, espero que les haya interesado y que los haya puesto a pensar un poquito, se van a dar cuenta que tiene mucho que ver con la construcción de nuestra vida, con la de mis pares, y que para armar una sociedad mejor es casi imposible que no esté presente. Bueno, y a modo de conclusión, podemos decir que a través del arte podemos ayudar, compartir, expresar, conocernos a nosotros mismos, comunicarnos, liberarnos y contribuir con todo esto para una mejor sociedad. Bueno, ya pasamos la intro de la materia, que se hizo un poquito larga, pero, pero la idea es que pudieran entender el porqué de esta materia en la educación y el porqué y cómo atraviesa el arte en nuestras vidas constantemente sin darnos cuenta. Quizás nos parece bastante que no es así y sin embargo todo esto nos llevó a darnos cuenta que el arte está en todo lo que hacemos. El tema con el que vamos a hablar es del lenguaje visual y como todo lenguaje tiene elementos que lo componen. Eh, Ya les preparé un teórico, ustedes son alumnos de quinto año, por lo tanto es un teórico simple, formal, eh, que da definiciones, pero con eso se van a poder guiar fácilmente. Bueno, de todos modos, con esta plaquita voy a hacer una síntesis del tema. Y bueno, como hablábamos del lenguaje visual, cada lenguaje tiene sus elementos que lo componen y este no escapa a eso. Eh, Acá tenemos el punto, la línea, el plano, el color y la textura. No voy a explicar cada uno de ellos porque en el teórico está y es sencillo de entenderlo. Y me parece que además les compartí un link en donde se lo explica también fácilmente. Hay muchos videos de YouTube que están como muy piolas y muy didácticamente explicados, quizás menos aburridos de lo que pueda llegar a ser mi explicación. Así que, bueno, nos vamos a centrar más que nada en la actividad, que es lo que quiero que desarrollen, y acá es donde van a tener que poner un poco en práctica todo lo que estuvimos hablando en un principio y qué es lo que yo les quise expresar de lo que significa el arte, ¿no? Eh, Van a tener, bueno, el primer punto dice que van a tener que hacer una composición perdón, una composición libre, utilizando los elementos del lenguaje visual. Es totalmente abstracto, o sea que no,
no tienen que saber ni dibujar, ni pintar, ni nada. Pueden utilizar los elementos que se les ocurran. Eh, Ese sería el primer punto. Y el segundo punto, me gustaría que escriban, que busquen una palabra de elección, que escriban en un costadito, y que a partir de esa palabra puedan hacer una obra, lo que fuera, lo que les hace expresar esa palabra. Y ahí vamos a encontrar muchas cosas y se va a hacer como disparador para poder eh, armar debates y un montón de cosas que a ustedes les interesa hacer. ¿Mm? Después, bueno, eh, en el punto 3 es algo un poco más sencillo y es un poco, me gustaría que hicieran en una página 6 divisiones como mínimo y ahí puedan hacer diferentes tipos de líneas eh, con diferentes grosores, moduladas, eh, rectas, colores, etcétera. Y que ahí también tengan otra forma de expresión. Y el último punto va a ser el de analizar esta pintura justamente de acuerdo a los elementos visuales. ¿M? Y va a quedar como esto lo van a tener que hacer en casa. Y queda como tarea averiguar a quién pertenece la obra, cuál es el contexto histórico en el que se hizo este artista, y eso va a ser para hablar después, justamente, para los próximos temas. Tienen 15 días para hacer esta tarea, son 2 clases, vamos a ir charlando igual. La idea es que puedan divertirse, que puedan soltarse, que puedan sentir, transmitir, reírse, si quieren reírse, reírse, lo que fuera. Eh, bueno, espero que estén bien, que les haya gustado la clase. Eh, Vamos a charlar mucho de estos temas. Hay muchos autores que hablan de estos temas, porque el arte siempre puja por salir y eso es muy importante en la vida de un ser humano.